Bien. Ok. Quiero que me respondan algo antes de empezar. O sea, ya, no es antes de empezar, ya empezámoslo. Pero quiero que me respondan algo y después voy a pasar a darles una historia que quiero que lean. ¿Qué ustedes harían por Cristo si Él les pide? ¿Qué harían por Cristo? O sea, decir, por ejemplo, no sé, si a mí me pide que me vaya a Afganistán, yo me iría a Afganistán, ¿verdad? No es mi caso, ¿verdad? No me llamó a Afganistán, pero, no sé, alguien quiera responder, ¿qué harían, por ejemplo, si Dios les pide? ¿Eh? O si no, va a ser tipo así mi dedo, ¿dónde se quede mi dedo? Va a ser. No. Sí, Gaby. Sí, hoy, ahora. ¿Qué, por ejemplo, vos harías si Dios te pide? Y ya me pasó que me pidió para trabajar en una... Hola, sí, hola. Ya me pasó que el Señor me pidió para trabajar en una obra misionera y legalmente no me quería ir, pero... O sea, orando le dije, Señor, mira, no me quiero ir, pero me voy por vos. Ok, excelente. Un aplauso para Cristian. Acá, alguien que diga, yo esto puedo hacer. Oscar, a vos te pidió el Señor algo y vos obedeciste, ¿verdad? Como contamos así, rapidito. No sé por qué a mí siempre me señalan. Bueno, desde chico había participado en los campamentos de este famoso CIMA. Antes se llamaba CIMA, no me acuerdo si era Movida. Movida es ahora. Movida es tipo el nombre general. Ajá. Cima es el campamento. El campamento. Bueno, yo participé desde que era chico participaba en el campamento. Y bueno, ahí fue donde el Señor me confrontó. Famoso es la pregunta que hizo Palillo, ¿qué harías por el Señor? ¿Verdad? Y antes de que llegue a esa pregunta había otras preguntas, o sea, ya llegaron a mi conocimiento las necesidades que había. Y el Señor me preguntó realmente si estaba o no dispuesto a hacer lo que Él quería que yo haga. Bueno, y ahí surgió el hecho de que en varias oportunidades me tocó ya trabajar en el área misionera. Eran con los niños cuando eso, porque era adolescente. Yo me enfocaba mucho en los adolescentes y niños. Y bueno, ahí entendí que el Señor me estaba llamando para algo. Y bueno, por varias razones conocí el equipo Yaha, un equipo de personas que ponen del sí para poder obedecerle al Señor con el llamado de ir a las misiones. Obviamente la misión no es solamente irse allá a Caguazú, Curuguatú, Cazapá, sea lo que sea. La misión está en nuestra casa, está en nuestro estudio, está en nuestro trabajo. Ahí está nuestra misión, ¿verdad? Y eso es realmente lo que el Señor puso en mi corazón. Y bueno, hoy día le sirvo dentro de mis posibilidades. Yo creo que doy lo que el Señor me dio, como dice, no le va a llamar a un desocupado, sino que le va a llamar a una persona que está más ocupada porque sabe que es responsable y que puede cumplir. Y el Señor añade sus promesas a la persona y también añade bendición, que es lo más enriquecedor para un hijo de Dios. Un aplauso por favor para Oscar. Bien. Barret, yo te puedo pedir un favorcito. Este puede subir un chiquitito más para no acercar tanto. Me voy a sacar mi tapaboca. Esto me llamó. Así va, esto. Hoy vamos a tocar un tema. Yo creo que es uno de los temas más confrontativos que se puede llegar a tener, porque, en primer lugar, tiene que tocar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra seguridad de nosotros mismos, inclusive nuestro amor propio o inclusive nuestros logros.
o las cosas que logramos como seres humanos. Si Dios les pidiera hoy ir y morir por Él, siempre se hace esa pregunta, pero parece que desde nuestra comodidad, sí, yo me iría, pero sabemos que no hay, parece, un lugar donde nos iríamos a morir, ¿verdad? Parece como que es algo más tranquilo decir sí. Pero imagínense estar en algún lugar donde está prohibida la religión. Estás casado, tenés familia, te arrodillan en el piso, te ponen una pistola en la cabeza, nega tu fe o le matamos a toda tu familia. ¿Cuál sería nuestro pensamiento? Nosotros la semana pasada comenzamos con la etiqueta de cristiano, ¿sí? Empezamos hablando de la misericordia y hoy el tema no es solo ser, sino hacer. ¿Y en qué nos basamos para hablar un poco de esta etiqueta? En el testimonio del cristiano. ¿Qué hace que la gente vea que yo soy cristiano? ¿Qué me diferencia del resto del mundo? ¿Qué pasos yo doy para que la gente diga, yo quisiera seguirle a este muchacho porque tiene algo? El famoso tiene algo cuando es cristiano, ahora se dice, tiene algo diferente. Tiene algo diferente. ¿Qué yo hago? Entonces, elijan un delegado ahí, cualquiera que pueda recibir un mensaje y pueda leer. O si no, voy a mandar al grupo nomás y voy a decir, este es para el 1 y este es para el 2, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, uno que lea. Este que voy a mandar ahora es para el grupo 1. Ahí mandé. Ahora voy a mandar para el grupo 2. ¿Alguien ya recibió? Uno que dice Michael Sattler es para el grupo 1 y otro que dice Mateo Salado es para el grupo 2. ¿Sí? Lo que quiero es que lean la historia. Quiero que lean la historia y puedan compartir entre ustedes unos instantes. El primero que dice Michael Sattler es de ustedes y el que dice Mateo Salado es el 2. Entonces puedan leer y puedan compartir un poco y sacan lo que más les llama la atención de la historia. Lean entre todos, saquen una enseñanza, algo que les llama la atención. Ustedes también, ¿sí? Pero como grupo, ¿sí? No lean todos separados. O sea, lean y después compartan, por favor. Está interesante. ¿Ya está? Una enseñanza. Y estamos. Bueno, vamos a empezar. Le pido a Barret la música si puede parar un ratito. Vamos a empezar con Michael Sattler. Vamos a los profesores. Levante la mano. ¿Quién puede dar un resumen rápido de Michael Sattler o quieren que yo dé el resumen rápido de Michael Sattler? Bien, ¿quién de ustedes? ¿Nadie se anima? Bueno, ¿quién fue Michael Sattler? Fue uno de los líderes anabautistas de la época cuando empezaba todo el protestantismo. Él fue traicionado en una de sus reuniones, le capturaron y él
Se le recuerda a él porque él se enfrentó al tribunal de la Santa Inquisición Católica. No sé si alguna vez escucharon eso. El tribunal de la Santa Inquisición. Y él da 8 tesis sobre por qué él le decían blasfemo a él. Y él decía, esto dice la palabra de Dios, entonces no quiere decir que no soy blasfemo. Y la Iglesia Católica igual le condena como blasfemo y a la hoguera, a una tortura y a la hoguera. Una de las frases más icónicas que yo voy a parafrasear era: en ese tiempo los musulmanes estaban atacando a Europa, y él decía, él era pacifista, o sea, los anabautistas tienen como base el pacifismo. Decía, yo no voy a levantar un arma contra ellos. Y todos ellos se volvían locos porque, ¿por qué, verdad? Si yo levanto un arma contra ellos, dejo de ser más o menos cristiano y me vuelvo un musulmán. Porque la palabra de Dios dice, no matarás, ¿verdad? Y él estaba poniendo su convicción cristiana frente a gente que le iba a condenar igual, ¿verdad? Lo más fuerte de esto es que en las historias dicen muchos, para resumir, dice, creo que en su historia también dice tortura y la hoguera, algo así dice, ¿verdad? Pero como él defendió 8 posturas, le cortaron 8 partes del cuerpo con pinzas calientes, como una tortura por lo que él defendía. No fue tampoco una tortura de pum, te pego, no. Calentaban y le sacaron la lengua, creo que parte del pecho, cosas así. 8 partes del cuerpo por las 8 defensas que él tuvo para no renegar de su convicción de fe. Luego le ponían, tipo yo digo a la estaca, ¿verdad? Le ponían así, no es que le tiraban al fuego, sino que le ponían, le inclinaban como una madera y le ponían en el fuego. Y a su esposa y a otras mujeres que estaban en la iglesia les ahogaron. Bueno, esa es la historia básicamente. ¿Su enseñanza? Diego tiene pinta de que habla. Diego siempre habla. Ale no habló. Ale habla. Okay. O sea, no es que estoy en contra, pero viste que no sé, trabajo te da. ¿Qué? Lo que fuimos comentando acá, ¿verdad? Sí. Bueno, primero comentamos que fue muy valiente, ya que él sabía que tenía gente detrás de él. También, como decía en la historia, estaba su esposa y otras mujeres. Y aún así, él defendió su postura con respeto y con inteligencia ante las autoridades, sabiendo todas las consecuencias que eso le podía acarrear. Bien, excelente. Bien. Un aplauso, por favor, para este grupo. Ok, él fue muy valiente. Él presentó defensa inteligentemente. Después voy a hacerles una pregunta sobre eso, ¿sí? ¿Acá quién va a hablar? ¿O quién que yo también resuma lo de...? ¿Yo también? Bueno, ¿cómo se llamaba el señor? Mateo Salado. Básicamente Mateo Salado fue uno de los primeros misioneros, digamos, vamos a llamarle misionero, protestante, que entró a América Latina. Le pongo este contexto. Los católicos o la Iglesia Católica era el poder en Europa. Ellos eran el poder en Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos no querían que en América Latina, que ellos estaban conquistando, entre el protestantismo, porque el protestantismo predicaba que la iglesia debía estar separada del Estado, que no tenían que pagar por la salvación, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos de las tesis que nacieron de Lutero y un poco antes, y todo lo que fue la Reforma. Entonces, cualquier protestante que entraba a América Latina y era capturado por los soldados, era juzgado y ejecutado, básicamente. Él dice que se comportaba tipo como loco, vivía tipo andrajoso luego así. Entonces, pero él predicaba de lo que él creía del Señor, ¿verdad? Hasta que le descubrieron los soldados. Y la primera vez tipo se salvó porque pensaban que estaba loco. Pero después él siguió predicando, utilizando la misma técnica. Después le capturaron, vieron que estaba en sus cabales
y le asesinan a él, le condenan a muerte. Hay unas fuentes que dicen que a él le dijeron para negar su fe, y él fue el que se fue caminando, para no negar su fe, se fue caminando cantando una música cristiana, un himno, y se sentó en la hoguera cantando el himno para no negar su fe, y murió así, ¿verdad? Esa es básicamente la historia. La enseñanza, lo que comentaron. ¿Quién va a hablar? Bueno, que la enseñanza sería que uno tiene que estar firme en lo que cree. Y esta persona murió por la causa de Cristo. Entonces, esa es la enseñanza. Bien, ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas que creemos que están firmes, o cuántas veces nosotros que creemos que estamos firmes, le fallamos a Dios, fallamos en nuestro testimonio? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué puede ser que ellos hagan de más por eso? O sea, dejaron que les maten. O sea, no pudieron, pero yo a veces pensaba, cuando leía la historia, ¿verdad? Porque no creo que nadie deje de pensar eso. ¿Por qué no zafaron nomás después? Señor, perdóname, y seguían predicando, ¿verdad? Imagínense hasta dónde iba su convicción de fe. Imagínense hasta dónde iba su convicción de fe. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir aprendiendo lo que el Señor nos dice hoy. Vamos a abrir en Lucas 9 y vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a ir partiendo. Y yo querría desafiarles hoy, no a solo escuchar la palabra, sino a analizar nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y amigos, si el hecho de que nuestro celular haga que no podamos analizar nuestra vida, leemos toda la palabra del Señor, apagamos nuestro teléfono y no tocamos hasta el final, ¿sí? Porque el Señor nos está hablando, no nos está hablando cualquiera. Entonces nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios. Bien, ¿quién quiere leer Lucas 9? Vamos a leer del 1 al 6. Ale, te escuchamos. Dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vaya, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzarán su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Bien. Entonces Jesús le llama a los discípulos, reunió a los 12 y les dio poder y autoridad, dice, para expulsar demonios. En estos primeros versículos vemos lo que va a ser un verdadero discípulo. En estos versículos podemos ver que para aquellas personas que seguían a Jesús era decisiva la existencia de Jesús y también continuar con la práctica que Él estaba dando. Ellos no estaban ahí por lo que Jesús les decía nomás, sino que Jesús les llama y les da poder para echar demonios, le da una autoridad. Miren, yo les doy autoridad. Luego les dice, yo les envío, pero no lleven nada.
no lleven bastones, nada. Yo les voy a proveer. Ahora, cuando nosotros estamos hoy en día trabajando en la iglesia, muchas veces las ideologías que entran en la iglesia, donde nos enfocan hacia nosotros y no hacia Cristo, o sea, mi valor, mis gustos, mi ego, ¿verdad?, me alejan muchas veces de lo que Dios me dio y me ordenó. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la iglesia y cantamos? Hay muchísima música. Estoy enamorado de vos. Mi pasión sos vos, Señor, ¿verdad? O sea, hay muchísimas músicas sobre eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros utilizamos las palabras solo como enamoramiento o pasión, algo que puede ser pasajero, ¿verdad? No hay una convicción de lo que yo estoy aprendiendo del Señor y tengo que poner en práctica. Se vuelve algo banal, efímero, algo que se pierde. Algo que se pierde. Por eso es que muchas veces tenemos ese problema de no me gusta tal pastor, me quiero ir a otra iglesia. No me gusta lo del líder, entonces no trabajo. No me gusta luego ciertas cosas del MJ, entonces si tengo tiempo, voy a servir en la iglesia. Si tengo tiempo. No es si el Señor me ordena. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si tengo tiempo, si me gusta, si me caen bien las personas, si me cae bien el pastor, no le puedo ver a palillo, ¿verdad? Entonces, las veces que él va a estar no quiero irme, ¿verdad? Esa puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros enfocamos nuestra vida cristiana en nosotros. Y si la Biblia nos dice que no confiemos en el hombre, ¿nosotros podemos confiar en nuestras propias decisiones y convicciones? Les pregunto. ¿Será que es? Yo por lo menos no confiaría en mí en ciertas cosas, ¿verdad? Esperaría que Dios me guíe. ¿Qué espera Jesús de alguien que dice amarle? Cuando se acerca a Pedro, después de que cantó el gallo y todo eso, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de esa historia? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, te quiero. En el griego, Jesús le estaba diciendo, todos saben cuál es el amor ágape, ¿verdad? El amor ágape es incondicional, el amor con el que Dios nos ama y todo eso. Y él le estaba diciendo: Pedro, ¿me amás incondicionalmente? Y Pedro le respondía: sí, Señor, yo te quiero, fileos, ¿verdad? Como amigo, o sea, yo te quiero, Señor, ¿verdad? Le vuelvo a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y él le responde lo mismo. Y al último, Jesús le dice, cambia la palabra del griego y usa la palabra fileos, que es de amistad, y le dice: por lo menos como amigo me querés. Por lo menos como amigo me querés. Y ahí es donde Pedro también se da cuenta y le dice: Señor, vos conocés mi corazón y sabés que te amo. Y después sabemos cómo Dios restauró la vida de Pedro y todo lo que hicieron los apóstoles y Pedro en sí, ¿verdad? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿verdad? Y hagamos, una vez me acuerdo que el pastor Raúl, estábamos hablando en su oficina y estábamos haciendo un cierto tipo de... yo me estaba descargando, él me estaba respondiendo ciertas cosas y me dice: vamos a hacer algo, me dice Raúl. ¿Ya? Acá, sumamos a meter una silla. Acá está Jesús. Acá está Jesús. Decirle lo que vos pensás y que Él te responde a través de su palabra. 2 palabras no hilé, ¿verdad? Porque yo sabía la respuesta del Señor a mis quejas, a mis dudas. Y la pregunta de siempre es personal: ¿Palillo, me amás? ¿O por lo menos como amigo me querés? Oscar, ¿me amás? Paz, ¿me amás? ¿O por lo menos como amigo me querés? Pepe, ¿me amás? ¿O solo me querés como amigo por lo menos? Si nosotros no podemos responder
a la pregunta de, Señor, vos conocés mi corazón. Vos conocés, vos sabés que te amo, que no te quiero nomás como amigo. Me tiene que llamar la atención. Tengo que estar preocupado. Porque yo puedo ser cristiano de nombre, pero ¿qué hago para que la gente sepa que yo realmente soy cristiano? Y Jesús le decía, apacentá mis ovejas. Entonces, o sea, preocupate de mis ovejas, preocupate del cuerpo de Cristo, preocupate de tus hermanos. No seas solo cristiano, tenés que hacer algo para que la gente sepa que sos cristiano. Y en eso entra el sacrificio, en eso entra que yo tenga que escuchar el llamado del Señor y saber que Él me está llamando para enviarme, no para darme cosas nomás. No para darme cosas. Sería muy diferente si nosotros leemos el texto y dice el Señor, bueno, le llamó a sus discípulos y le dijo, vengan, quiero que ustedes se vayan a predicar, yo les voy a dar dinero, casa, auto. Nadie les va a atacar, nadie les va a hacer nada. Ahí, ¿cuánta gente habría? Pero nos volvimos muchas veces cobardes. Nos volvimos cobardes. En donde hay dificultad, ya no nos queremos ir. En donde algo ya no nos gusta, en donde no hay un bastón, en donde no hay agua, en donde no hay cosas que me agraden, yo ya dejo de ir. No importa si el Señor me llamó, voy a ser oído sordo al llamado del Señor y voy a hacer mi vida. Voy a servir en donde yo quiero, no en donde el Señor me llama. ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, yo me pongo a pensar y me hacía la pregunta cuando estaba leyendo y estaba los textos, ¿en qué situación estoy? ¿En qué situación estoy? ¿Será que yo le estoy escuchando al Señor o no le estoy escuchando al Señor? Podemos tener años en la iglesia, podemos hacer de todo. Podemos predicar, podemos cantar, podemos tocar, podemos inclusive trabajar en ciertos puntos misioneros. Pero no se trata solo de que yo me vaya a lugares donde yo quiero. Se trata de hacer algo que la gente diga, este es cristiano. Él predica el evangelio. Él está convencido de lo que cree, a pesar de las circunstancias. A pesar de que capaz no tenga agua, no tenga que comer, no tenga abrigo, no tenga muda de ropa. A pesar de todo, él le sirve al Señor. Y ese testimonio, y muchísimas veces escuché testimonio de gente que por el ejemplo, por el testimonio, viene a los pies de Cristo. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Solo estamos siendo de nombres cristianos? ¿Solo estamos siendo de nombres hijos de Dios? ¿O realmente nosotros agarramos la potestad que Él nos da y la orden que Él nos da de enviarnos y nos vamos y predicamos la palabra del Señor donde Él nos llama? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 14, 25. ¿Se va a poder leer? Lucas 14, 25. El costo de ser discípulo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, 26 también, ¿verdad? Obviamente. Sí, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. ¿Hasta ahí? Bien, acá vemos, y vamos a ir analizando ciertos versículos que nos lleven a ponernos la etiqueta del no solo ser, sino hacer. Y dice, grandes multitudes seguían
a Jesús y él se volvió y les dijo, una cosa son las multitudes que iban al Señor y otras cosas eran las multitudes o las personas que se iban a quedar con Jesús. Es muy diferente. Una de las cosas es yo puedo irme a la iglesia, pero otra cosa es si yo estoy trabajando en la iglesia, si mi mente y mi corazón están para trabajar en la iglesia y si yo le sigo a Jesús. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si la gente te pregunta qué es ser discípulo del Señor, acá está. Está claramente. Si yo no sacrifico, si todo eso queda en segundo plano porque yo tengo que cumplir el llamado del Señor, yo no estoy entendiendo qué es ser discípulo. El Señor ya nos dijo que iba a ser difícil. El Señor ya nos dijo que muchas veces tendríamos que rechazar a nuestra familia inclusive si no está de acuerdo al llamado del Señor. Si perdemos nuestra vida y nosotros muchas veces nos quejamos por cosas tan vanas, cosas que no aportan ni quitan al reino, solo a nosotros, a nuestros gustos. Pero el Señor ya nos dijo que es ser discípulo. El Señor ya nos dijo, mira, acá está tu etiqueta. Esta es la etiqueta, tu testimonio. Acá está la etiqueta de no vas a ser nomás cristiano, vos tenés que hacer. Vos tenés que hacer estas cosas. Muchas veces te vas a alejar de la gente. Muchas veces te vas a arriesgar tu vida. Pero por mí. No por cualquier cosa. Por mí. ¿Y sabés por qué por mí? Porque yo te salvé. Y yo necesito que otras personas también me conozcan. No es solo ser. Es hacer. Es hacer. Hay gente que necesita de Cristo. Hay gente que necesita de discípulos que vayan y les prediquen del amor de Dios a pesar de las circunstancias, aunque las circunstancias sean adversas. No podemos callarnos. No podemos solo venir y calmar nuestra mente en, ya me fui el sábado al MJ, o ya me fui el domingo a la iglesia, ya está. Ya está. Qué lejos podemos estar del Señor así. Qué lejos podemos estar del Señor así. Y vuelve la pregunta para todos nosotros. Yo voy a decir siempre mi nombre, pero cada uno se pregunta con su nombre. Palillo, ¿me amás? Palillo, ¿me amás? Juan 6:24. ¿Quién puede leer? Favor. Juan 6:24, ¿verdad? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué fuerte que Jesús diga eso, ¿verdad? Tipo, no, realmente ustedes no me están siguiendo porque me aman, sino porque yo les doy cosas. Y cuando nosotros entramos en la vida eterna, cuando Dios nos abre la vista a las cosas eternas, a su palabra, nosotros seguimos teniendo un cuerpo pecaminoso que nos estira hacia el pecado. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas veces queremos saciar lo carnal y no lo espiritual. Cuando yo estoy bien, cristiano, pero
de punta a punta, vengo a la iglesia, estoy todo bien, pero no le busco al Señor. No le busco al Señor. Por eso dije recién, muchas veces venimos a la iglesia para acallar nuestra conciencia. Intelectualmente sabemos que estamos viniendo a la iglesia porque hasta yo diría somos simpatizantes de Cristo. Es como nuestro club de fútbol, me voy a verle, alentarle, ¿verdad? Pero acá dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto mis señales, sino porque comieron hasta llenarse. En otras palabras, me buscan porque necesitan de mí. Porque necesitan, nosotros muchas veces le pedimos para nuestro trabajo, le pedimos dinero, comida, salud, casa, auto, ropa, que le cuida a nuestros familiares. ¿Y nosotros qué le damos al Señor? ¿Cuál es nuestro espíritu frente al Señor? Si no hay un mínimo de temor cuando Él nos llama y nosotros le rechazamos, haciendo que no nos importa lo que Él nos pide hacer, nosotros solo le buscamos porque Él nos sacia a pesar de nosotros. Porque Él nos da las cosas y nos bendice, sabiendo igual que muchas veces le fallamos. Jesús no alienta esta búsqueda, sino que de entrada Él le corta a todos el anhelo de que sigan con Él. Porque Él está viendo que no le seguían por lo que Él era, sino por lo que le podía dar. Y ahí es donde automáticamente una multitud le seguía y muchos de esa multitud, yo no quiero esto, yo quiero que me den de comer, yo quiero muchas cosas para mí. Y se alejaron del Señor. En todo el tiempo que yo estoy en la iglesia, siempre me llamó la atención que muchos líderes se preocupan en que nadie salga herido de la iglesia. Está bien, suena lindo. Pero llegamos a un punto en que si el evangelio les va a llamar la atención a la gente, no tenemos que llamarle la atención a la gente porque se va a ir la gente. Entonces quiere decir que no le amamos a la gente. Y eso es muy peligroso, porque le estamos poniendo en primer lugar a la persona que necesita de Dios por sobre Dios, por sobre su palabra. Nosotros buscamos del Señor porque Él nos llama para servir. Él nos salvó para que nosotros podamos predicarle a otros. Él nos llama para darnos cosas, sí nos va a dar cosas, pero así como nos da, también Él nos envía a dar eso mismo a otras personas. Nosotros tenemos que entender eso. No es solo ser, es hacer. No es solo ser cristiano, no es solo seguirle como un simpatizante a Cristo, sino realmente hacer las cosas que Cristo nos manda hacer. Yo no sé cómo hoy estamos todos. Yo no puedo leer el corazón de cada uno. Sí, a veces, por la experiencia, uno se da cuenta cuando alguien está o no, digamos, centrado. Pero aún así, el amor de Cristo nos dice, ayudarle a ese prójimo, levantarle, mostrarle que vos sos y vos haces las cosas que Dios te dice. Nosotros tenemos una etiqueta y hay veces que dice 50% poliéster, 50%, no, 30% algodón, 20%, no sé, ¿verdad? Donde yo dos cosas nomás sé de tela, ¿verdad? Pero
sería bueno que diga 100% testimonio de Cristo. Y ahí entra todo. Yo le pedí a Barrett, no sé si él me está escuchando allá, si puede poner una imagen para ir cerrando. Avísame, Barrett, si sale. ¿Alguna vez vieron esta imagen? ¿Ya vieron? ¿Ya viste? ¿Vieron? ¿No? ¿No tienen ni idea de qué es? Esta es una imagen. El hombre que está parado extendiendo sus manos es Dirk Willems. Era un anabautista del siglo 1500. En ese tiempo, como yo ya les dije, hoy vimos 3 historias de estos mártires. En este tiempo, todos los que predicaban en contra de lo que enseñaba la Iglesia Católica eran apresados. Él fue capturado y llevado a una cárcel. Una vez que te capturaban y te llevaban a la cárcel, era 100% te vas a morir. Era así. Este hombre tenía una convicción enorme y él aceptaba su castigo, o sea, su castigo en lo terrenal por su convicción. Él se escapa de la cárcel, busca la forma, se escapa de la cárcel y le descubren y le empiezan a perseguir. Y uno de los que le perseguía es el que está en el agua. Él estaba corriendo sobre capa de hielo de un lugar, de un río creo, o una laguna que estaba congelada por el frío. Y él escucha que se rompe el hielo y cae el soldado que le estaba persiguiendo, el guardia que le estaba persiguiendo. Y él dice, en su convicción, yo no le puedo dejar morir. Yo no le puedo dejar morir. Y esta imagen da ese simbolismo o muestra el momento en el que él le salva la vida al guardia. ¿Y qué pasa? Vienen todos los otros guardias, le apresan y luego de unos días él muere. Le matan. Por el bien de nuestro ser, muchas veces nosotros no queremos arriesgarnos en ciertas cosas. Escondemos nuestra etiqueta. Capaz si él se iba corriendo, la gente iba a decir, sí, él es un cristiano. Él es cristiano. Pero él hizo más. Él hizo algo más que hasta ahora se recuerda, que fue salvar la vida de alguien por su convicción de fe. La gente quiere la bendición, pero no quiere la responsabilidad. La gente quiere la bendición, pero no quiere la responsabilidad. Y Dios nos da la bendición, nos da la autoridad, pero también nos da una responsabilidad. En Lucas también dice, den frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, hagan o muestren que realmente son personas arrepentidas y que viven la fe en Cristo. Hoy podemos decir que Dios nos envía y muchas veces nos dice, así como estás, andate a tal parte. Así como estás, andate a tal parte. No lleves nada, yo te voy a dar. Pero yo te llamo, yo te envío, yo te doy la responsabilidad. Y Él es fiel para bendecirnos. Él nos va a dar todo lo que necesitamos, pero dentro de lo que Él quiere, dentro de lo que Él nos llama y dentro de lo que Él nos envía. Hoy te está diciendo, deja de ser de los cristianos que se va a la iglesia solo porque buscas calmar tu conciencia o buscas que yo te dé algo. Vení a la iglesia porque querés aprender de mí para ser hacedor de mi obra,
para irte y predicar mi evangelio. Y aunque te rechacen, como dice ahí en los versículos que leímos, aunque te rechacen, te levantás, te sacudís y seguís predicando la palabra del Señor. No te quedes en un lugar, no te cierres a mi llamado, no cierres tu oído a mi llamado. No hay cosa en el mundo más triste que no seguir el llamado del Señor. No seguir la visión del Señor para nuestras vidas. La gente puede estar en tu contra. La gente te puede decir, no te vayas a tal parte. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero Dios pone paz en el corazón de las personas que Él llama y envía. Él pone paz. Y aunque no tengamos ganas, y aunque muchas veces por los problemas que tenemos o el contexto en el que estamos pueda ser difícil, amigos, Dios nos ama. Y Él va a estar con nosotros, Él va a guiarnos y Él nos llama a hacer las cosas. Él va a estar ahí. Él nos va a ayudar. Pero tenemos que dejar de ser simpatizantes. Tenemos que dejar de ser solo un nombre y hacer las cosas que el Señor quiere. Él no buscaba popularidad. Él no buscaba popularidad. Él siempre predicó el evangelio. El único momento en el que le hicieron preguntas a él, muchas preguntas, si se acuerdan, fue cuando él estaba frente a Herodes y él se cayó, porque él sabía que en ese momento él no tenía que responder, él era sabio, pero él todo el tiempo predicó, él todo el tiempo mostró que era el Hijo de Dios. Herodes mismo decía que le quería conocer por las cosas que él hacía. Todo el mundo hablaba de él. Él no buscaba eso, pero sus acciones lograban eso. Nosotros no buscamos fama, pero nuestras acciones en Cristo pueden llevar a que muchas personas le conozcan a Él. Dice que hay fiesta en los cielos cuando una persona se convierte. Ese peso tiene que estar sobre nosotros. De que hay personas que no le conocen al Señor y que necesitan del Señor. No necesita que le digamos, yo soy cristiano. Necesitan ver nuestras acciones y nuestro ejemplo de que sí somos cristianos y le amamos al Señor. Palillo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Chicos, si aman al Señor, apacienten sus ovejas, preocúpense por las ovejas. Si amamos al Señor, dejemos de ser cristianos nominales y hagamos que la gente nos conozca por nuestras acciones. Dejemos nuestro egoísmo, dejemos nuestro orgullo, dejemos nuestro ego, cambiemos nuestra etiqueta de yo soy Palillo a yo soy cristiano y doy testimonio de Cristo. Ese tiene que ser nuestra etiqueta. No es solo ser, es hacer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas para servirte. Nos envías, Señor, para que más personas puedan conocer de vos. Señor, queremos ayuda tuya para poder darnos cuenta que muchas veces no hacemos las cosas para ti, sino por nuestro ego. Que muchas veces trabajamos para lograr fama, para lograr que nos admiren, que nos aplaudan. Señor, danos la humildad de saber que todo lo que hacemos es para ti. Señor, queremos ser por lo menos siervos inútiles, pero ser siervos que te honran, que dan fruto, que con el ejemplo cambian la vida de otras personas. Ayúdanos, Señor, a no solo ser, sino hacer las cosas que nos mandás y ser de testimonio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.